vamos a hablar del flujo de caja libre o free cash flow. Este es un tema muy importante porque, por ejemplo, para la evaluación de un proyecto se hace a través de descuento de flujos de caja libre como tal. Para la valoración de una empresa, por ejemplo, también se hace con el descuento de flujos de caja libre. Si voy a evaluar, digamos, por ejemplo, la parte patrimonial, se hace con el flujo de caja libre del accionista. Entonces se vuelve un tema, digamos, muy importante para el tema de valoración. Además, conceptualmente te trae algo muy importante, es que las cosas valen por la capacidad de generar efectivo como tal y no, digamos, por los activos que tenga, por ejemplo. Es un tema bien importante. Es decir, vale más de pronto una empresa montada con un computador y una oficina pequeña que es capaz de generar grandes flujos de caja, productos de su operación, que de pronto una gran empresa que tenga un gran edificio, ¿cierto? O una gran cantidad de maquinaria extremadamente costosa que de pronto no tiene las suficientes ventas. Un tema bien importante y bien interesante en términos conceptuales. Ahora bien, ¿qué es el flujo de caja libre? El flujo de caja libre lo podemos definir como la generación o el requerimiento de efectivo de un proyecto sin importar quién aporte o quién sea o a quién se dirija dichos recursos. En un proyecto tenemos obviamente dos fuentes, digamos, de recursos. Uno son los acreedores, el pasivo, y el otro, obviamente, los socios, los accionistas. Esto nos da por supuesto, una primera ecuación muy importante, que es que el flujo de caja libre de un proyecto, el flujo de caja libre es igual a la suma del flujo del accionista más el flujo financiero. En este video, conceptualmente, vamos a tratar el flujo del accionista, el flujo financiero por aparte, pero se entiende que esta igualdad me permite, digamos, hallar el tercer flujo sin necesidad de tenerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, yo puedo hallar el flujo de caja libre del proyecto, que es extremadamente fácil hacer este procedimiento, y descontarle el flujo financiero y así hallo el flujo del accionista. El flujo del accionista, por el contrario, tiene unas complicaciones en términos, digamos, operativos. Es más complicado de sacar, aunque también les tengo acá recetas y truquitos en este video como tal. Para poder sacar el flujo de caja libre del proyecto de manera directa, lo que tenemos es, digamos, una fórmula que me permite, digamos, sacar esa capacidad de generar efectivo en un momento determinado del tiempo, independiente de a dónde se van esos recursos como tal. Al lado izquierdo, ustedes lo puedan ver, está la fórmula en español, al lado derecho la fórmula, digamos, en lo que usted pueda encontrar en inglés. Pero es exactamente lo mismo. La utilidad operacional neta, ese es en inglés es el NOPAT. NOPAT es Net Operational Profit After Taxes. Sencillito, es utilidad operacional neta. Cojo la utilidad operacional, la multiplico por 1 menos los impuestos. En inglés, esa utilidad operacional la va a encontrar como EBIT, Earning Before Interest and Taxes. Luego le suman los egresos que no fueron efectivos, pero que afectaron su estado de pérdidas y ganancias eh, antes de la utilidad operacional, como lo es, por ejemplo, la depreciación o la amortización. La depreciación es ese, digamos, desgaste de las maquinarias que usted le dejan meter una parte ahí como un gasto, pero eso no fue una salida real de efectivo. Y si lo que le ayudó, lo que le generó fue un escudo fiscal para usted pagar menos impuestos. En ese orden de ideas, eso que usted restó ahí, tiene que volverlo a sumar para poder, digamos, cuadrar esa utilidad operacional en términos de efectivo. La amortización en indefinidos pasa exactamente lo mismo, es un gasto pagado por anticipado que usted lleva al activo corriente y que usted periodo a periodo pues lo va causando en su estado de resultados, pero que no es una salida real de efectivo. En ese orden de ideas, como no fue una salida real de efectivo, pues obviamente lo debe volver a sumar como tal. Pasaría lo mismo con ingresos no efectivos, pero pues digamos no es muy común que hayan ingresos no efectivos porque nadie quiere declarar plata que no le entró con el fin de pagar menos impuestos, más impuestos, a menos de que obviamente el Estado lo obligue, en ese Estado opresor. Luego lo que le hago es sumar o restar la variación en capital de trabajo y luego le resto la variación en activos fijos. La variación en capital de trabajo, lo primero hay que saber o recordar que el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Y en ese orden de ideas, pues yo lo que tengo que hacer es mirar si el capital de trabajo está incrementando, pues obviamente lo que hago es restar,
y si el capital de trabajo está disminuyendo, pues lo que hago es finalmente sumar. En el activo fijo, pues pasa exactamente lo mismo. Si yo incremento mis activos fijos, pues lo que hago es declararlo como algo negativo, una salida de efectivo. Yo compro una camioneta, tengo que sacar efectivo para comprarla. Y si pasa lo contrario, es decir, si desaparecen activos fijos, pues obviamente es un ingreso positivo. Obviamente esa parte de la venta del activo, pues tiene un efecto tributario, ¿cierto? De ingreso adicional o ingreso adicional que va a pagar impuestos, eso lo tendría que tener en cuenta en este flujo de caja libre también, sea cualquiera de las dos. Importante sobre el tema del capital de trabajo. En el capital de trabajo deben tener en cuenta que en el activo corriente, salvo en el momento cero, entendido como cero, digamos un proyecto que apenas inicia, en ese capital de trabajo, en ese momento cero, había que tener en cuenta la caja. Ya de ahí para adelante no se tiene en cuenta la caja porque le añade un ruido adicional a esto que estamos tratando de sacar, que es el flujo de caja libre del proyecto. En ese orden de ideas, ese capital de trabajo sería como un capital de trabajo ajustado, digámoslo así, porque la definición general es activo corriente menos pasivo corriente, pero como les digo, para estos efectos del flujo de caja libre del proyecto, esa caja me genera un ruido adicional, lo vamos a ver con claridad en el momento en el que veamos el ejemplo más adelante. Este sería el método directo para sacar el flujo de caja libre. ¿Qué es el flujo financiero? El flujo financiero como tal responde, digamos, a la información desde el punto de vista del acreedor. En este, lo que vamos a consignar, digamos, son todos esos ingresos y egresos en un periodo determinado del tiempo que vienen de la parte financiera. Realmente es muy sencillo porque el flujo financiero solamente pues tiene tres datos. El primero es, obviamente, la variación, digamos, del pasivo, ¿cierto? Del pasivo de largo plazo. Esa variación del pasivo de largo plazo, pues es muy fácil de identificar porque usted tiene, digamos, cuando le prestan plata, desde el punto de vista del banco, obviamente es negativo, entonces va menos el préstamo. Y obviamente cuando usted hace abonos a capital, pues obviamente va positivo como tal. Usted puede mirar ese comportamiento de ese pasivo al mirar la diferencia del pasivo largo plazo entre dos momentos del tiempo en el balance. Así usted sabe si fue que incrementó o fue que disminuyó en ese periodo. Si obviamente incrementa, ¿qué está sucediendo? Pues obviamente que le están prestando plata, en ese orden va negativo. Y si usted está disminuyendo el pasivo de largo plazo, pues obviamente lo que está pasando es que está abonando plata. Y así se da cuenta usted de cuánto está de esa parte, digamos, de esos dos temas, ¿no? Si está abonando o si le están prestando como tal plata con la variación del pasivo de largo plazo. El otro elemento son los intereses. Los intereses hacen parte de los gastos financieros y en su estado de resultados va a estar después de la utilidad operacional. Y esos gastos financieros obviamente deben pagar intereses, perdón, no intereses, sino impuestos. Deben pagar impuestos y por eso se multiplican por uno menos los impuestos. Y así periodo a periodo, yo construiría el flujo de caja financiero. En otro video les voy a hablar, digamos, del flujo financiero de un crédito normal con respecto al flujo financiero de un leasing, por ejemplo. Porque en este caso hay una pequeña, digamos, variación en ese flujo financiero en el sentido de que cuando es leasing me dejan meter todo el valor de la cuota, me lo dejan meter directamente como un costo operativo y en ese orden de ideas pues tendría un tratamiento un poco diferente este pequeño aparte. El flujo del accionista. Ese flujo del accionista es obviamente un flujo un poco más complicado en términos, digamos, de matemáticos. Y la razón es que el flujo del accionista parte de un flujo que es el flujo de tesorería. Es decir, el accionista se queda con el dinero que quede en caja. O sea, el hombre recoge el pegado del flujo de caja y luego de que recoge el pegado, también obviamente se le va a cancelar, por ejemplo, dividendos y cuando el hombre aporta dinero como capital, pues obviamente va negativo, ¿no? Desde el punto de vista del accionista. En ese orden de ideas, el flujo de tesorería sí es un poco más complejito. Flujo del accionista, obviamente igual el flujo de tesorería más el pago de dividendos, menos obviamente los aportes, ¿no? Ese sería el flujo del accionista. El flujo de tesorería, como les digo, es un poco más complicado porque lo que hace es mirar todos los ingresos y egresos del periodo.
ingresos y egresos que pueden ser operacionales o no pueden ser operacionales, o sea, no importa, es simplemente mirar qué fue lo que pasó con la caja. Y ese flujo de tesorería queda en manos del accionista como tal. Esto tiene un truquito, pues es extremadamente largo, ¿no? El flujo de tesorería, entonces parte de la utilidad neta, le sumo los egresos no efectivos del PIG, le resto los ingresos no efectivos del PIG, le sumo, le resto la variación en capital de trabajo, le sumo, le resto la variación en activos fijos, le sumo, le resto la variación en el pasivo de largo plazo, le sumo, le resto la variación en el capital, le sumo, le resto la variación en utilidades retenidas, obviamente para identificar el tema de los dividendos. Y entonces es como un recuento de absolutamente todo lo que pasó en términos de la caja. Esto hay una forma de sacarlo de forma fácil y lo vamos a ver en nuestro ejemplo. ¿Por qué razón? Porque si usted coge el flujo de tesorería, usted coge la caja de un periodo y le resta la caja del periodo anterior, usted puede mirar cuál es el impacto en términos de tesorería. En el ejemplo lo vamos a ver. ¿A qué momento no se puede hacer? Ah, hombre, no se puede hacer en el momento 1. ¿Por qué? Porque obviamente esa caja de cero lleva ruido, esa caja inicial, porque sería la caja con la que inicia la compañía y esa caja ahí le generaría un ruido. No se podría tener en cuenta la caja del año cero, pero lo vamos como a ver en el ejemplo como tal. De resto, pues le toca sacar a usted, obviamente, básicamente un cuadre de caja sin tener la caja inmediatamente del año anterior, ¿no? Ese es básicamente el flujo de tesorería. Ya habiendo tenido en cuenta todos estos elementos, pues vamos a pasar al ejemplo, que es el ejemplo de un caso que se llama Helados El Sabor, para que lo escuchen. Helados El Sabor. La empresa Helados El Sabor inicia operaciones el 1 de enero del 2023, con un primer punto de atención al público. Para ello contó con una caja mínima inicial de 15 millones de pesos, con el fin de soportar la operación de un par de meses de no tener ventas suficientes para aguantar sus costos operativos. De manera adicional, arrancó con un pequeño mobiliario descrito a continuación. Una licuadora industrial por 2.800.000 pesos, un refrigerador industrial por 4.900.000 pesos, un computador caja post por 2.500.000 pesos, una moto para los domicilios por 3.500.000 pesos, muebles, sillas, mesas de punto de venta y demás por 1.200.000 pesos. Estos activos fueron aportados por 3 emprendedores en un 50% y se desarrollará un préstamo a un particular a una tasa del 3% mensual por el restante. Durante el primer año de operación se lograron hacer unas ventas totales de 45.000 unidades, cuyo precio de venta fue 5.000 pesos y su costo variable promedio entre los diferentes sabores fue de 2.800 pesos. Arequipe, chocolate, vainilla, coco, mango, biche, maracuyá, mora. Los costos fijos mensuales de operación durante el año fueron los siguientes: nómina por 5 millones de pesos, internet por 150.000 pesos, arrendamiento por 1.200.000, electricidad por 350.000 pesos y agua por 150.000 pesos. Se dejó un pequeño inventario de 200 helados en la nevera al final del año. No se hacen abonos a capital al prestamista particular. Las ventas de helados se hacen en su mayoría de contado, salvo 500 helados que se despacharon el 31 de diciembre para una fiesta infantil y quedaron pendientes de pago para el siguiente año. Frente a los proveedores de las compras desarrolladas a lo largo del año, se quedó pendiente de pago una factura por 2.500.000 pesos correspondiente a ingredientes varios despachados. Asume una tasa de impuestos del 35%. Uno de los 3 socios está interesado en desarrollar proyecciones financieras a 4 años más, tiempo en el que considera ganar el reconocimiento total del mercado y alcanzar su punto máximo de ventas anuales en dicho punto de venta. Para ello, él estimó que del total del mercado de helados en la ciudad, él podría llegar a un punto máximo de ventas anuales y en dicho punto tendría 72.000 unidades al año. Le informa pues que él considera que basado en su experiencia y conocimiento del mercado, las unidades aproximadas a vender para cada uno de los siguientes años serán: en el 2024, 58.000 unidades, 2025, 65.000, 2026, 68.000, 2027, 72.000 unidades. También le informa que él plantea para cada año irle subiendo el precio de los helados en razón a un 15% cada año.
Es claro que el incremento lo redondeará a la centena para efectos de que se puedan dar vueltas a los clientes. Con el fin de ir mejorando su margen, esta es la apuesta que desarrollará. De forma adicional, tiene que los costos fijos se representarán en promedio un 10% cada uno de los próximos 4 años. Frente a los pagos del prestamista, él plantea hacer abonos a capital de 3.737.500 pesos cada 31 de diciembre, aprovechando la temporada alta de diciembre, con el fin de que al 2027 ya se haya cancelado la totalidad de la deuda. Claramente continuará pagando intereses cada año sobre el capital pendiente. Frente a las cuentas por cobrar inventarios, el hombre considera que se puede asumir las mismas unidades y se actualizan simplemente los precios de venta y de costo en cada caso. Con el fin de financiarse un poco con cuentas por pagar, se incrementarán dichas cuentas por pagar en un 15% cada año. En cuanto a la política de dividendos, se tiene lo siguiente: para el año 2 se repartirán dividendos por 36 millones de pesos, año 3 55 millones de pesos, año 4 80 millones de pesos, año 5 120 millones de pesos. La misión para este ejercicio será el de desarrollar el flujo de caja libre del proyecto, flujo del accionista y flujo financiero. Bueno, chicos, aquí como podemos ver, estamos en el Excel, en donde se encuentra consignada la información del caso. Una de las recomendaciones que yo le hago a mis estudiantes en la universidad es que para facilidad, sobre todo en la fase, digamos, de elaboración de los estados financieros básicos, tanto el estado de la situación actual como el estado de pérdidas y ganancias, que desarrollen todo en la misma hoja para poder cuadrar bien las celdas y que no va a haber problemas. Es, digamos, como la primera sugerencia. Como verán, yo siempre dejo una primera parte para ubicar la información, y dejo, digamos, una parte para los estados financieros como tal, y luego pues obviamente los flujos, que es lo que nos interesa resolver en esta oportunidad. Rápidamente le hago un recorrido al ejercicio. Vemos la caja inicial de los 15 millones, los activos, digamos, que se requieren, que son la licuadora industrial por 2.800.000, refrigerador 4.900.000, el post por 2.500.000, la moto por 3.500.000, muebles y enseres varios por 1.200.000. El tema de los costos fijos mensuales de nómina 5 millones, 150.000 de internet, 1.200.000 de arrendamiento, 350.000 de electricidad, 150.000 de agua. Unidades vendidas, obviamente 45.000 el primer año, 58.000 el segundo, 65.000 el tercero, 68.000 el cuarto y 72.000 el quinto. El costo variable 2.800 el primer año y de ahí creciendo al 10% conforme a lo que nos había informado el caso. En el caso del precio de venta, obviamente 5.000 el primer año y de ahí creciendo al 15%. Como verán acá, utilizamos la fórmula redondear con el fin de, como su nombre lo dice, redondear la suma a la centena. Para hacerlo le colocamos el valor que queremos redondear y le colocamos -2. Ahí se redondea la centena pues para poder dar vueltas. Inventario final en unidades de lado, pues son 200 unidades todos los años al inicio, al final de cada año. Es lo que quiero que quede como inventario en la nevera. Tasa de interés del prestamista del 3%, valor prestado del 50%, cuentas por cobrar en unidades de lado pues son 500 todos los años, obviamente cambio por el valor del precio de venta de cada año. Las cuentas por cobrar en dinero, obviamente de proveedores, arrancan con 2,5 millones y nos dice el ejercicio que se incrementan en un 15% cada año con el fin de irse financiando preferiblemente con cuentas de proveedores. Obviamente eso tiene unas ventajas si no existen, digamos, descuentos financieros que obviamente incrementarían el costo de ese tipo de deuda. El abono de la deuda cero el primer año, 3.737.500 el segundo año, así sucesivamente. Luego el tema de las compras del periodo, que obviamente las compras del periodo pues es la diferencia de inventarios
tanto el inicial como el final, más obviamente el costo de ventas de cada periodo. Ahí están también las compras que se desarrollan, el capital de trabajo, pues como les mencioné, este capital de trabajo ajustado para el primer año es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Como arrancamos pues sin pasivos, pues obviamente son los 15 millones de la caja, que en este momento sí se mete la caja para el capital de trabajo y de ahí en adelante la descuento para mirar, digamos, cuál es obviamente el capital de trabajo para cada uno de los años, los dividendos y 36 millones, 55 millones, 80 millones y 120 millones de pesos para el quinto año. La tasa de impuestos 35%. Y aquí pues obviamente la construcción del balance, ustedes saben que el balance está construido, bien construido, cuando obviamente la diferencia entre su total pasivo más patrimonio y el activo pues obviamente les da cero todo el tiempo. Una de las recomendaciones que yo siempre les hago a mis estudiantes es traten de dejar para el final la caja, porque es ese flujo de tesorería, digamos, que nosotros hemos desarrollado, obviamente sumándole la caja inicial. Entonces, claro, tiene bastante complique porque tiene que mirar usted absolutamente todas las cuentas, cómo van evolucionando y cómo generan o requieren efectivo. Entonces es un poquito dispendioso cuadrar la caja como tal. Eh, pero digamos, después de que usted ya cuadró la caja, pues es como lo más complicado. Ya el resto, pues usted crea su balance, el estado de resultados pues es extremadamente simple, simplemente la multiplicación de la información que tenemos suministrada. En el caso de las ventas, pues obviamente es el valor, digamos, de las unidades vendidas por el precio de venta, obviamente arrastro. El costo de ventas, pues obviamente es un juego de inventarios, la utilidad bruta, la diferencia entre nuestras ventas y costo de ventas. Los costos fijos, pues obviamente son la suma de los costos mensuales multiplicados por 12 meses. Las depreciaciones, pues la suma de las depreciaciones que tienen, digamos, cada uno de los elementos que efectivamente son depreciables en nuestro activo fijo. Tenemos también el tema, pues digamos, de la utilidad operacional, que es la diferencia entre la utilidad bruta, los costos fijos y la depreciación. Los gastos financieros, pues obviamente los tomamos al multiplicar el saldo de la deuda por la tasa de interés por los 12 meses. Hay casos un poco más complicados donde de pronto tenemos que hacer una tabla de amortización, pero por, digamos, la dificultad de este ejercicio de flujos de caja, no quise hacerlo de esa manera porque se le agrega otro problema. En otro video, con mucho gusto, haré una tabla de amortización en donde muestro claramente el impacto del flujo financiero a través de la tabla de amortización. ¿Ok? Tenemos la utilidad antes de impuestos, que es igual a la diferencia entre la utilidad operacional y los gastos financieros. Obviamente los impuestos, que es la multiplicación de la utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos, y tenemos la utilidad neta y arrastramos. Ya cuando tenemos, digamos, en los estados de resultados, pues ya nos vamos directamente a lo que nos interesa, que es el tema del flujo de caja libre. Y acá pues sacamos el flujo del accionista, un método indirecto, como lo mencioné anteriormente, que era coger el flujo de caja libre y restar el financiero, que me parece muy fácil, o pues sacarlo por el tema, digamos, el directo, que es acá en el flujo de tesorería. Aquí lo vemos, entonces arrancamos con el cuento. Básicamente el flujo de caja libre es la utilidad operacional para el año. Obviamente para el momento cero no hay una utilidad operacional porque no hemos arrancado la operación, pero pues digamos es para poder arrastrar y que eso nos sume. Le sumamos la depreciación, le sumamos obviamente el impacto de los activos fijos, en este caso obviamente negativo porque estamos pasando de la nada a 14 millones 900, y le sumamos el impacto del capital de trabajo, que como pasa de 0 a 15 millones de pesos, también en este caso sería negativo como tal. Esto es fácil, nos da menos 29 millones 900, lo que nos está diciendo es que obviamente, pues para arrancar con una total de activos de 29 millones 900, pues esa va a ser la salida de flujo de caja que va a requerir la compañía en ese momento del tiempo para poder empezar su operación. Ya para el año 1, pues obviamente ya hay una operación, tomamos esa utilidad operacional, lo multiplicamos por 1 menos los impuestos, le sumamos el efecto de la depreciación porque fue una salida no efectiva y obviamente hay que volverlo a sumar con el fin de ajustarlo a flujo de caja.
Luego le miramos qué es lo que pasa con los activos fijos. Observen que no tomo los activos fijos netos, sino los activos fijos sin el efecto de la depreciación, ¿no? Y vemos que no pasa nada, los activos fijos siguen siendo 14.900.000, mientras que, claro, el total de activos fijos, los activos fijos netos, sí pasan de 14.900.000 a 12.810.000 por el efecto de la depreciación acumulada, ¿no? Entonces lo que miramos es si hay realmente la compra o la venta de un activo fijo como tal. Ahí está la diferencia, obviamente no hay diferencia, no pasa nada. Y aquí en el efecto del capital de trabajo, pues pasamos de 15 millones de pesos en capital de trabajo a 560.000, obviamente es un efecto positivo para la compañía en términos del flujo de caja. ¿Ok? Y así pues simplemente lo hacemos, lo arrastramos para todos los años y ahí finalmente pues nos da digamos como el tema de los flujos como tal. En el caso del flujo financiero, pues es extremadamente sencillo. Arrancamos con un flujo financiero de 14.950.000. Es el préstamo, obviamente negativo, porque nos presta esa plata, digamos, el acreedor de largo plazo, el prestamista. Ya empieza el primer año con los intereses, obviamente lo multiplicamos por uno menos los impuestos y le sumamos lo que pasa con los abonos a capital, que los hice por acá por aparte. Claramente usted podría hacerlo, aquí miramos lo mismo, y acá sí hay un abono a capital, pero usted podría sacar este abono a capital mirando la variación del pasivo de largo plazo. Si usted se fija esos 3.700.000, pues 3.737.500, pues lo podemos sacar restando de los 14.950.000 los 11.212.500. Como ven, esa disminución en el pasivo implica pues obviamente un abono a capital. Y así arrastramos para todos los periodos. Y obviamente el flujo de caja del accionista de forma indirecta, pues simplemente hacemos el ejercicio de restar del flujo de caja libre, pues obviamente el flujo financiero y nos dice, oiga, para el momento cero de los 29.900, pues obviamente el financiero puso 14.950.000 y el accionista tiene que poner 14.950.000, ese está el 50-50% que habíamos enunciado en nuestro caso. Para el primer año, obviamente el flujo de caja libre son 26.091.500, de lo cual el flujo financiero pues se consume 3.498.300, que corresponde digamos al tema de los gastos financieros, pero teniendo en cuenta el escudo fiscal, y el accionista pues obviamente se queda con 22.593.200 y así se desarrolla para absolutamente todos los años. En el caso del flujo de tesorería, como les dije, es un poco más complejo. En el caso del flujo de tesorería, partimos, digamos, de la utilidad neta, le sumamos obviamente la depreciación, obviamente empezamos a revisar, digamos, el impacto positivo o negativo, digamos, de la información que nos suministra el pasivo como tal. En este caso, por ejemplo, este ingreso del pasivo, esos 14.950.000, entrarían como positivos a razón de que es plata que nos entró por el tema del préstamo. O sea, en flujo de tesorería es dinero que nos ingresa, ¿cierto? Y en el caso, digamos, de los activos fijos que estamos comprando, claramente, pues va negativo, ¿no? Son 14.900 que tenemos que comprar en esa nevera, en ese post, moto, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso, digamos, del capital de trabajo, obviamente es negativo, ¿cierto? Porque tenemos que colocar, digamos, esa caja a funcionar dentro de este ejercicio. Es una inversión ahí en el capital de trabajo. Así finalmente, pues nos da que efectivamente el flujo de tesorería son en menos 14.950.000 y como en este caso en particular el flujo del accionista en términos indirectos, perdón, directos, es el flujo de tesorería más los dividendos y en este momento no hay dividendos como tal, porque no hay, pues obviamente ese flujo de caja nos da exactamente lo mismo. Ya en este periodo, pues obviamente jugamos exactamente con lo mismo. El flujo de tesorería cogemos la utilidad neta, le sumamos el efecto de la depreciación, miramos el efecto del pasivo a largo plazo si hay de pronto un abono en particular que nos afecte ahí ese asunto. Miramos el tema de si hay compras de activos fijos que nos afecten el flujo de tesorería. Miramos el efecto obviamente del capital de trabajo y miramos a ver si hay un pago de dividendos y
nos da finalmente un flujo de tesorería de 22.593.200. En este caso en particular, como tampoco hay dividendos, pues obviamente el flujo de tesorería es igual, digamos, al flujo del accionista. Ya en este periodo, obviamente ya cambia un poquito el asunto. Observen que el flujo de tesorería no es igual al flujo del accionista porque en este momento sí hay pago de dividendos, lo cual obviamente nos afecta, digamos, la caja, obviamente porque se pagan esos dividendos por 36 millones de pesos, pero en términos, digamos, del flujo que le entra al accionista, pues es más 36 millones de pesos. Y obviamente ahí nos cuadra todo el tiempo el flujo de caja del accionista por el método directo que por el método indirecto. ¿Qué más datos les puedo dar? Ok, existe un truco que me parece, pues digamos que es un truco bastante válido, y es que usted puede sacar el flujo de tesorería de forma, digamos, con una trampita. Esa trampita es la siguiente, y es que el flujo de tesorería se puede sacar en un método rápido. Por ejemplo, para este periodo, usted lo hace mirando el efecto de la variación en la caja. Si usted coge esta caja y le resta esta caja de acá, usted puede mirar el impacto en términos de tesorería para este periodo en particular. Si lo hace para este año, no le da. ¿Por qué razón? Porque en este caso en particular, usted no puede sumar la caja. En el año 1 no la puede sumar, sería en el único año donde esto no funciona, y así la ajustaría para el método rápido. Y para todos los años puede hacer exactamente lo mismo y lo puede hacer de una forma más rápida, digámoslo así, del año 2 en adelante. Es un truquito, digamos, que se puede desarrollar en el flujo de tesorería para hacerlo de forma más rápida. Ya en el momento cero sí le toca que haga el ejercicio de revisar el impacto en capital de trabajo y en todo este carretazo para poder dar una respuesta correcta al tema del flujo de tesorería. No siendo más, me despido. Espero que haya sido satisfactorio el aprendizaje en este video y que les haya servido de harto. Les agradezco el like y el compartir.